Continuamos con este importante webinar internacional virtual, Avances de la investigación en la ingeniería de industrias alimentarias. El turno para el doctor David César Ardiles Sarabia con el tema nanotecnología aplicados en alimentos para humanos. El doctor David César Ardiles Sarabia tiene posgrado, postdoctorado en el INP, Université Grenoble-Alpes, UGA, Francia, consultor en ciencia y tecnología desde el año 2003 y CEO de 3R Aerospace y Nanotechnology, doctorado en ingeniería eléctrica y computación en la FES de la Universidad Estadual de Campinas, Unicam, Brasil, maestría en física en el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo y FUS Brasil, graduado en física por el Instituto de Física de Universidad de Sao Paulo y FUS Brasil, graduado en electrónica por el Instituto de Tecnología Pedro Díaz, Perú. Bienvenido, doctor David César Ardiles Sarabia, con el tema nanotecnología aplicados en alimentos para humanos. Buenas tardes. Ya, muy buenas tardes. Quien les habla es el doctor David César Ardiles Sarabia. Antes de nada, hacer un agradecimiento al doctor Raúl Natividad, a quien me precio por ser un amigo personal desde la Universidad Nacional de Frontera. En su nombre, un saludo al rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Bien. ¿Aló? ¿Aló? Continúa usted, doctor, le escuchamos perfectamente. Sí. Ya, bueno, bien. Fíjense ustedes, tenemos más o menos unos 40 minutos para poder prestar un poco de atención. Y les voy a agradecer, por favor, por la deferencia, puesto que se trata de un tema muy importante y en especial en se tratando de la ingeniería de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, los temas que vamos a tratar muy rápidamente son nanociencia, nanomateriales, nanotecnología, radiación, técnicas de caracterización de nanomateriales, biosensores, instrumentación electrónica de bajo costo, nanotecnología en la industria alimenticia, biosensores en el análisis de la calidad de los alimentos. Son tópicos. En 40 minutos voy a intentar con que ustedes, tanto mis colegas que se encuentran en esa casa de estudios u otros colegas a nivel nacional y nuestros alumnos, puedan tener nociones del campo donde nosotros trabajamos y de la importancia que hoy en día tiene esta área de la nanociencia, los nanomateriales y la nanotecnología. Por comenzar, diría yo que hay una necesidad muy importante en trabajar con la transversalidad curricular dentro de la universidad, no solamente a nivel del Perú, pero se ve, yo veo en muchas universidades donde la transversalidad aún no ha hecho parte, no ha ingresado. De cualquier forma, la transversalidad es la interiorización de los conceptos, ¿no es cierto?, trabajados a nivel de todas las ingenierías. Bien, solo para remarcar esta tónica de trabajo moderna. La nanociencia aparece más o menos en 1959, cuando el premio Nobel Richard Feynman hace mención a dos palabras en inglés, y Barr. Feynman dice que hay mucho lugar allá abajo cuando se habla de átomos. Entonces, efectivamente, después de la frase de Richard Feynman en la década de los 60, nosotros percibimos hoy en día un grupo y un conjunto de conocimientos denominado nanociencia. Esta nanociencia desarrolla nanomateriales y desarrolla enseguida la nanotecnología, que son las aplicaciones. Fíjense ustedes, aquí nosotros podemos verificar que por más o menos cuando decimos que estamos en nanomateriales, nanociencia y nanotecnología, estamos
dimensionalmente entre un nanómetro y 100 nanómetros. Entonces, toda esta región de longitud física se refiere a la nanociencia, nanomateriales y nanotecnología, ¿correcto? Ese es el motivo principal por el cual nosotros le llamamos de nanociencia, nanomateriales, nanotecnología. Bien, solo a modo de comparación, imagínense un virus, el radio medio de un virus, por ejemplo, del COVID-19 es más o menos 200 nanómetros, ¿correcto? Eso es un virus. Y si vemos el tamaño de una moneda aproximadamente, ¿no? 1 centímetro. Entonces, el factor importante en la nanociencia es la dimensionalidad. Como les había comentado, el doctor Richard Feynman, que fue premio Nobel también en física, hizo comentario a 2 aspectos importantes de la nanociencia. El top-down significa que nosotros vamos de materiales en bulk, sólidos, grandes, a nanomateriales. Y el bottom-up, que es la construcción de estructuras nanoscópicas para estructuras en bulk. Entonces, actualmente son 2 grandes formas y metodologías de obtención de materiales en la nanotecnología, a partir del bulk para lo nano y a partir de lo nano para el bulk. Esto va a quedar más claro en las siguientes diapositivas. Fíjense ustedes, la principal herramienta que nosotros trabajamos en nanomateriales, que se trabaja en nanotecnología, es un factor denominado superficie-volumen. Acompañen ustedes conmigo la siguiente imagen. Por ejemplo, tenemos un cubo de 4 centímetros de lado, los siguientes son de 2 centímetros, vamos dividiendo el cubo, el principal cubo lo vamos dividiendo en partes, ¿no? Y aquí por una cuestión pedagógica lo estamos dividiendo también en cubos, y aquí nuevamente lo volvemos a subdividir en cubos. Entonces vean, el área superficial inicial es de 4 veces 4, 16 centímetros cuadrados. Si lo multiplicamos por 6 da 96, ¿no es cierto? Centímetro cuadrado. Si nos vamos a la siguiente imagen, da 192. Efectivamente, la superficie va aumentando, pero si ustedes ven aquí, el volumen se mantiene constante. Entonces, nosotros en física denominamos la superficie-volumen como siendo una relación que va aumentando. Es curioso, pero va aumentando conforme se va disminuyendo la dimensionalidad del primer material. Entonces, fíjense ustedes, estamos en un cubo y la relación del cubo, ¿no? La relación del cubo es de 6:1 cuando nosotros estamos prácticamente, ya hemos dividido en 384 partes un cubo sólido. Entonces, la relación superficie-volumen, fíjense, cuando estamos en un cubo macizo es 1.5:1. Cuando lo dividimos 3:1 y cuando lo volvemos a redividir en 6:1. Entonces, esa es la principal característica en la nanotecnología, ¿no? La relación superficie-volumen. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, tenemos figuras geométricas, tenemos el tetraedro y la esfera, ¿correcto? Cada una con su cálculo de volumen, con su cálculo de superficie lateral. Y si volvemos a hacer el cálculo anterior, la relación es de 6:1, ¿no es cierto? Si nos vamos a una esfera, tenemos 4.8 y la mayor relación de superficie-volumen la tiene un tetraedro que es 7.21. Entonces, desde el punto de vista práctico, si quiero obtener alta prestación al producir nanopartículas, necesito una relación superficie-volumen muy alta. Entonces, el tetraedro es el que geométricamente tiene mayor relación superficie-volumen. Bien, la relación superficie-volumen hace con que se aumente la energía superficial de los materiales. Esto los torna altamente reactivos. Altamente reactivo significa que un material tiene una velocidad de reacción química rápida. Podemos hablar en física, hablamos de entropía, y en química hablamos de entalpía. Bien. Yo tengo mucha familiaridad con los ferrofluidos. Hice mis trabajos en maestría y en doctorado utilizando estos nanomateriales y actualmente son muy utilizados, y ustedes van a reparar que es muy ampliamente utilizado un ferrofluido, inclusive para inmovilización de fármacos cancerígenos.
Bien, entonces yo puedo comprar comercialmente, obviamente con todo el rigor del caso, para el tipo de aplicación, puedo comprar ferrofluidos. Un ferrofluido es un líquido no newtoniano, significa que no es compresible. Él reacciona al campo magnético de un imán, de un electroimán. Cuando se le aplica un campo magnético se torna altamente viscoso, tiene propiedades reológicas, tribológicas. Dentro del punto de vista magnético es un material superparamagnético que no tiene histéresis, prácticamente la línea de ida y venida en magnetización es cero, no disipa energía, eso significa. Y desde el punto de vista óptico, que sería la tercera propiedad, es un material birrefringente permitiendo hacer sensores magneto-ópticos. A mi derecha tengo la imagen de Stephen Poppel, que fue el primer científico en un programa de la NASA en 1960 que efectuó el descubrimiento de estos materiales. Bien, una nanopartícula es una partícula ferromagnética de 10 nanómetros de diámetro aproximadamente y que tiene asociado a la partícula, se ha hecho una deposición en su superficie de, pueden ser moléculas anfifílicas o hidrofóbicas, ¿correcto? Bien. Entonces, esa es la estructura, esta es la imagen geométrica, la apariencia de una nanopartícula. Fíjense ustedes, la siguiente diapositiva muestra cómo la ingeniería de aplicaciones de ferrofluidos es importante. Existe realmente toda una ingeniería que nos permite hoy en día trabajar estos nanomateriales y el origen se dio para el uso de estos materiales para dopar el combustible líquido de los primeros cohetes de la NASA, pues en el espacio no hay, es vacío, ¿no? Entonces no se podía tener una bomba mecánica que pudiese hacer la recirculación de los combustibles. Entonces Poppel lo que hace es dopar este combustible con estas partículas y a través de electroimanes consigue llevar el combustible hasta la cabina de los astronautas. Bien, físicamente las nanopartículas tienen esta organización, se organizan en clústeres. Cuando nosotros le aplicamos este campo magnético B, ellas se organizan en líneas, en estrías que nosotros llamamos de orientación longitudinal. Entonces, esa es la principal característica de los ferrofluidos. Bien, hablando un poco de la aplicación de los ferrofluidos, tenemos en el área, en el área biomédica, tenemos en terapia por ejemplo, para liberar drogas y agentes, agentes antifúngicos, emulsiones magnéticas para biosensores, el contraste para mejorar la sensibilidad del contraste, por ejemplo, en una imagen de resonancia magnética, ¿no es cierto? O de una tomografía. Y dentro, en el lado izquierdo, dentro de la síntesis y aplicaciones para purificar agua en nanofiltros, como surfactantes, como elementos de coprecipitación, coagulación en plantas de tratamiento de agua, biosensores, etc. Entonces, poco a poco vamos viendo la importancia de este nanomaterial que nos permite efectuar un sinfín de trabajos a nivel de ciencia, investigación y sobre todo sus aplicaciones. Fíjense, en esta diapositiva les muestro aquí en el cuadro anaranjado, en 10 años aproximadamente, entre 2011 y 2020, han sido 16.600 artículos científicos escritos solamente en esta temática. Entonces, esto muestra la importancia que tiene este nanomaterial. En esta diapositiva les muestro, por ejemplo, la síntesis de partículas nanomagnéticas de fierro que van a ser dopadas con nanopartículas de plata. En esta diapositiva no se muestra cómo fueron obtenidas las nanopartículas de plata y sí, por ejemplo, la síntesis del ferrofluido de magnetita. Tengo aquí la magnetita, se hace una dilución con ácido clorhídrico, pasamos por el amonio, hacemos un trabajo de, aquí nosotros estamos observando en esta parte donde está la flecha, observamos
el lavado a base de ultrasonido con una frecuencia de 400 kHz. Enseguida hacemos una precipitación y nuevamente una segunda función de ultrasonido a 400 kHz también. Enseguida se adiciona a ese ferrofluido nanopartículas de plata, se hacen percolar, se precipitan, se vuelven a lavar y después de eso se aplican polímeros o elementos que puedan estar alrededor de las partículas que se han obtenido para que efectúen la acción que nosotros hemos solicitado. En este caso, la molécula que se ha puesto es una molécula para, ya les digo en la próxima diapositiva, es una molécula para poder trabajar como un agente antifungicida o antimicrobiano. En esta diapositiva ustedes pueden percibir, por ejemplo, las nanopartículas realizadas antes. Son nanopartículas que cuando en última instancia entran en una célula provocan el daño de la membrana celular, pueden provocar estrés oxidativo en la mitocondria, pueden desnaturar una proteína o pueden entrar al núcleo de una célula y destruir todo el sistema nucleótido de una célula. Puede ser una célula animal, vegetal, en fin. Entonces, eso ya existen trabajos publicados sobre esta temática y todos los trabajos son siempre referenciados en revistas. Aquí igualmente tenemos una imagen, ¿no?, del mismo material, pero trabajando como un mecanismo antibacteriano. Entonces, son aplicaciones de los ferrofluidos. Un segundo tipo de nanomateriales me gustaría presentarles aquí son los denominados puntos cuánticos, los quantum dots. Los quantum dots yo los puedo obtener también de metales. Esta imagen corresponde a cadmio, plomo, son quantum dots, con la resalva de que actualmente se toma mucho cuidado en la ejecución y en el descarte de quantum dots hechos a partir de cadmio y plomo, pues es sabido que estos materiales son muy contaminantes. En fin, nuevamente, como son nanomateriales, lo que más nos importa es la dimensionalidad. Y los quantum dots, los puntos cuánticos, como ustedes pueden ver, también son de dimensiones muy pequeñas, 2 nanómetros, 6 nanómetros, y las propiedades ópticas que son muy interesantes de estos materiales los hacen muy dependientes efectivamente del tamaño de la partícula. Y esto es una función del efecto de confinamiento cuántico, ¿no es cierto? Bien, aquí, como les había mencionado, se ha hecho un estudio en el cual los puntos cuánticos de plomo y cadmio son peligrosos, entonces los investigadores han comenzado a desarrollar puntos cuánticos a base de carbono. Entonces, es otra familia, aquí les muestro en esta imagen, otra familia de puntos cuánticos de carbono. Son puntos cuánticos de grafeno, nanopuntos de carbono y de polímero. Entonces, esto para que ustedes tengan noción de que hay una familia de quantum dots no peligrosa y que se puede trabajar también. Bien, ¿cómo puedo fabricar quantum dots? Nuevamente, como habíamos comenzado, cuando habíamos mencionado al inicio a Richard Feynman, nosotros tenemos una fuente de carbono en bulk y de esa fuente llegamos hasta los quantum dots de grafeno por diferentes procesos físico-químicos. De igual forma, también puedo fabricar quantum dots, nanopartículas, a partir de moléculas muy pequeñas o polímeros. En todo caso, cuando yo voy de una sustancia grande a una sustancia pequeña, se llama de top-down, y cuando voy de una sustancia pequeña a una sustancia, al nanomaterial que deseo construir, se llama ese proceso bottom-up. Bien, aquí para que ustedes tengan una idea, la cantidad de nanopartículas y quantum dots y material que tengo hoy en día, ¿no es cierto? Tengo esferas, tengo fullerenos, liposomas, tengo cilindros bidimensionales, tengo nanofibras, tengo nanocintas, tengo nanoesferas, nanocápsulas para emulsiones, nanoemulsiones, y tengo el óxido de grafeno que fue muy utilizado, este material, el óxido de grafeno que fue muy utilizado en las vacunas anti-COVID.
Bien, aquí en esta diapositiva yo quisiera mostrar a modo de una especie de cultura general en ciencia, que existe en la naturaleza ya presente en la nanotecnología, por ejemplo, el fenómeno de la iridescencia, que es el hecho de que, por ejemplo, en una mariposa nosotros podemos tener efectos de dispersión de la luz solar a partir de los materiales, de los nanopolvos que existen en las alas de las mariposas. Cuando un lagarto, en el lagarto tenemos dos cosas interesantes. Por ejemplo, para que se asegure él en las piedras, en los terrenos donde va, él tiene las nanoventosas en los miembros, ¿no? Y cuando él está escapando de algún enemigo o predador natural, él rompe naturalmente su cola y ahí internamente tenemos esas nanofisuras a través de y verificamos por tomografía micronanoestructuras. Y el efecto Lotus, que es un efecto súper hidrofóbico, o sea, el alto rechazo de una hoja de lotus al agua, por eso se llama efecto Lotus. Bien, aquí a modo de información apenas, quiero ya cambiar un poco el tema y hablar un poco sobre la radiación. La radiación, por su naturaleza, se concibe como radiación no ionizante y ionizante. Es importante que nosotros, cuando estudiamos ingeniería, no importa cuál ingeniería, realmente no importa cuál ingeniería, porque es muy importante entender cómo funciona la parte de la radiación, porque hoy en día todos estamos inmersos en actividades que tengan esta temática, ¿no es cierto? Para comenzar por los celulares, ¿no es cierto? El Wi-Fi y etcétera. Entonces, tenemos la radiación no ionizante y la radiación ionizante, ¿correcto? Dentro de la radiación, nosotros tenemos el espectro electromagnético y tenemos el espectro corpuscular, que son de partículas. Comento esto porque existen, desde el punto de vista de su origen, existe la radiación de fondo, la radiación del espacio hiperprofundo y la radiación solar, que son naturales, y también podemos producir radiación. Particularmente, hay dos tipos de aceleradores en el mundo: los aceleradores de colisión, que no son el caso para trabajar con materiales, como el CERN o el Fermilab el CERN en Europa y el Fermilab en Estados Unidos, y los síncrotrons, que son laboratorios, son aceleradores de partículas, pero para trabajar en nanomateriales, sobre todo, generando un efecto de la radiación electromagnética cuando pasa por un campo magnético. Esa radiación que se produce se llama radiación síncrotron, ¿correcto? Entonces, hoy en día en Campinas, Brasil, ellos tienen un laboratorio de luz síncrotron. Las partículas que se generan son electrones, pasan por un campo magnético y cuando pasa por ese campo magnético se desprende una radiación llamada síncrotron. Entonces, estos anillos que llevan electrones producen gran cantidad de energía confinada de radiación electromagnética y la podemos, a través de filtros ópticos, se pueden separar en radiación ultravioleta, radiación en rayos X, etcétera, ¿no es cierto? O luz visible también. Aquí una pequeña imagen para recordar el año 2001, 2002, cuando trabajé un poco en Brasil en el acelerador. Perdón, las técnicas que se utilizan en un acelerador síncrotron son muchas, son sondas de altísima intensidad que permiten analizar nanomateriales, permite determinar la cristalografía de moléculas, en fin, los compósitos. Entonces, es un laboratorio abierto, esa es la naturaleza del laboratorio síncrotron. Imagínense, existen innumerables técnicas de caracterización de materiales y nanomateriales: resonancia magnética nuclear, espectroscopía ultravioleta, microscopía de fuerza atómica, cromatografía, en fin, ¿no? Son muchas las técnicas. Habíamos visto
voy a comentarles solamente la técnica de difracción de rayos X, por ejemplo, porque ella es muy importante en la caracterización de nanomateriales. Habíamos visto una diapositiva anterior donde habíamos fabricado, a partir de esta ruta, habíamos obtenido nanopartículas de fierro hibridizadas con nanopartículas de plata. Entonces yo necesito saber si estas nanopartículas han tenido acoplamiento, y quiero saber si el fierro está respondiendo a sus picos tradicionales de difracción. Entonces yo hago una difracción de rayos X aquí. En el eje de las ordenadas tengo la intensidad en unidades arbitrarias, y en el eje de las abscisas tengo el ángulo de rotación de mi difractómetro. Entonces, en la muestra FA5 que le estoy mostrando, prácticamente tengo los picos tradicionales de respuesta a una difracción de 10, entre 10 en el eje de las abscisas y 80 grados angulares. Entonces, esta es una figura clásica de la respuesta del fierro ante una difracción de rayos X. Entonces, eso revela la importancia de efectuar estos tipos de caracterización y su interpretación. Bien, otra técnica que me gustaría mostrarles es, por ejemplo, un microscopio electrónico de transmisión, y la importancia que se tiene para preparar las muestras, ¿no? Se necesita gente especializada en instrumentación científica, físicos, ingenieros que entiendan cómo trabajan todos esos equipos, porque un microscopio no trabaja solito, trabaja con gente que está preparada, y sobre todo tener en cuenta que nunca puede parar, por ejemplo, una cosa bien práctica, un microscopio nunca puede parar de trabajar con nitrógeno líquido. Y bien, la respuesta del microscopio, como vemos en la parte derecha, es verificar, es una fotografía que voy a sacar de las nanopartículas y saber si estas nanopartículas tienen la geometría apropiada o no se han aglutinado, en fin. Entonces, esta es otra técnica para poder determinar estructuras de nanomateriales. En esta diapositiva ya pasamos a un poco a algo que nos interesa más, que son técnicas actuales, son trabajos que hemos hecho, colaborado con trabajos en la Universidad Nacional de Frontera, en proyectos con fondos propios, concursables, y hemos desarrollado, hemos formado profesionales. Tenemos 6 alumnos graduados en Ingeniería de Alimentos en el grupo, y hemos trabajado con biosensores. ¿Qué son los biosensores? Nosotros queremos, fíjense, el analito es el material que nosotros queremos determinar. Este analito puede ser Salmonella, puede ser Escherichia coli, puede ser Campylobacter. ¿Correcto? Enseguida, nuestro biosensor tiene que tener un elemento de reconocimiento. Esos elementos de reconocimiento pueden ser enzimas, anticuerpos, aptámeros, células, DNA, etc. A seguir, nosotros tenemos un elemento transductor, que puede ser un sistema óptico, electromecánico o piezoeléctrico, o un transistor de efecto de campo FET. Enseguida tenemos la información. El transductor nos convierte una señal físico-química o biológica en una señal eléctrica. Entonces, enseguida nosotros tenemos la información y tenemos nuestro sistema electrónico para esto. Entonces, toda esta secuencia a partir de A, B y C, nosotros tenemos un biosensor, ¿no? Es una tecnología actual. Solamente a modo de información, yo no soy especialista en síntesis, ¿no? Pero sí entiendo que hay necesidad urgente de tener gente preparada en funcionalización físico-química por ejemplo, en biosensores, ¿no? En nanosensores. Bien, los biosensores trabajan con los electrodos. Estos electrodos son planos, son muy diferentes de los electrodos antiguos o también actualmente utilizados. Las ondas son muy diferentes. Se tiene un material denominado substrato. En ese substrato se crea un terminal para el electrodo principal, para el electrodo secundario y para el electrodo de trabajo.
Entonces, y la ecuación que ustedes ven aquí es una ecuación, la referencia bibliográfica está aquí abajo, y el autor, ¿no? Wang, él nos da la teoría correspondiente y nos dice cómo van a ser las geometrías, cuáles son sus distancias y sus áreas. Entonces ya existe teoría para fabricar un electrodo plano SPE. Son llamados también Screen Printed Electrodes. Bien, aquí en esta diapositiva les hago una comparación entre un sistema de medición antiguo o clásico y un sistema actual. Por ejemplo, si queremos determinar alguna característica por voltametría cíclica de una gota de sangre, de sangre, nosotros en el sistema convencional necesitamos 25 ml de muestra, mientras que con electrodos planares apenas 50 microlitros son suficientes. Entonces, esa es la ventaja de la técnica, ¿no? Bueno, este es un equipo comercial de la empresa Metron que nos permite hacer ese tipo de trabajos. Hemos comprado todos los adaptadores en el proyecto, lo tenemos funcionando y pueden ver las células de calibración, ¿no? De DropSense son 3 células de calibración y acoplamiento para los para los electrodos planares. Bien, nosotros hemos hecho nuestros propios electrodos planares utilizando la tecnología de la electrónica de circuitos impresos. Hemos comprado las placas de cobre, las hemos protegido, hemos hemos utilizado hojas de protección para su revelado y enseguida las capas protegidas por esta hoja de protección las hemos retirado con ácido clorhídrico y enseguida, como ustedes ven en esta imagen, hemos tenido nuestro electrodo. Ahora lo que enseguida hemos hecho es funcionalizar este electrodo para que él pueda servirnos como un electrodo para medir pH, por ejemplo. Le hemos puesto una capa de grafito. Hemos utilizado grafito microscópico y lo hemos aglutinado con esmalte polimérico. Entonces, aquí en esta imagen nosotros ya tenemos nuestro electrodo funcionalizado con grafito. No es de alta prestación, pero ya tenemos un electrodo que puede ayudarnos a efectuar algunas mediciones sin el costo que tendríamos al comprar. Aquí en esta diapositiva les quiero mostrar que es posible hacer equipos de bajo costo. Por ejemplo, el equipo que nosotros tenemos aquí de la Metron es un equipo caro, yo digo el precio más o menos son 50.000 soles, pero claro, es un equipo de alta prestación, ¿no? Con $200, $300 más o menos, con unos 1.200, 1.500 soles, nosotros podemos hacer estos equipos, ¿no? Me preguntan siempre, ¿cuál es el problema para hacer electrónica científica de bajo costo? Su prestación, no, sus prestaciones son razonables. En general, el mayor problema es encontrar las personas que puedan trabajar en esta temática de electrónica embarcada, embebida, IoT, etc. También tenemos dentro de la instrumentación de bajo costo, también se pueden hacer sensores a partir de plasmónica, utilizando nanopartículas de plata fotodepositadas en la propia fibra óptica para efectuar un proceso de plasmónica y medición de nanopartículas, por ejemplo, a través de un espectrofotómetro. Entonces, son técnicas de instrumentación científica de bajo costo. Solamente a modo de información, otra técnica muy utilizada actualmente son los MEMS, que son los Microelectromechanical System, los NEMS, que son los Nanoelectromechanical System. Son sistemas comerciales muy costosos, ¿no? Altamente tecnificados. Realmente estos son muy difíciles, muy complejos de ser hechos, se necesitan laboratorios muy completos. Otro grupo de tecnología también son los lab-on-chip, o sea, laboratorios en un único chip. De igual forma, son de alta tecnología, muy costosos, pero son utilizados actualmente en la nanotecnología. Bien, entrando aquí en la parte de la nanotecnología en la industria alimentaria,
Vean ustedes, en el eje de las abscisas tenemos la necesidad, la variable necesidad, y en el eje de las ordenadas la variable impacto. Si nos vamos al extremo, siempre vamos a caer, siempre vamos a llegar al aspecto de la salud pública, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito nanotecnología de alto impacto y alta necesidad, caigo en la salud pública. Es necesario que los nanomateriales sean cero toxicidad, sean bioactivos, tengan biodisponibilidad y puedan ser altamente controlados. Otras áreas donde se utiliza la nanotecnología y los nanomateriales en seguridad alimentaria, con nanobiosensores para patógenos y contaminantes de trazabilidad. Diseño de alimentos, nuevas estructuras, microdispersiones, herramientas, procesado de alimentos, procesos sostenibles, protección alimentaria y nuevas estructuras. Entonces el campo es muy amplio. Es muy curiosa esta diapositiva que les muestro porque esto fue dado en 2004. Si ustedes ven aquí en la parte de abajo, este artículo fue dado al público en 2004. Y en el 2004 esta curva ya decía que más o menos la población mundial era algo de 5 billones de habitantes. Pero la proyección fue tan bien hecha que hoy en día, 2023 más o menos, ya pasamos los 7 billones de personas en el mundo, y este gráfico es para indicar la cantidad y la necesidad de alimentos que se tienen que producir para todas las personas. Bien, la nanotecnología se aplica fuertemente en la agricultura, que es el primer eslabón, ¿no es cierto? Podemos aplicar nanopartículas para disminuir el nivel alcalino del suelo o nivelar el pH del suelo, mejorar por dos vías podemos llegar a la planta, por transporte vía xilema o en su regreso por floema, en fin. Podemos controlar y mejorar la evapotranspiración de plantas con estrés, etc. Entonces, es una aplicación también, porque a final de cuentas, los alimentos primero van a ser cultivados, ¿no es cierto? Bien, aquí en esta diapositiva quiero mostrarles cómo plantas han sido inoculadas con el hongo Fusarium. Aquí tenemos la planta de control. En el medio tenemos la planta que fue sometida a nanopartículas de cobre en un volumen de 100 microgramos por litro, ¿no? Y vean el efecto que ha tenido la planta si se cambia el tipo de nanopartícula. En este caso, el autor ha utilizado manganés, ¿no es cierto? Para hacer la cura, ¿no?, del hongo. Entonces, claramente se ve el resultado. En esta diapositiva, es una diapositiva que pertenece a la empresa brasilera agropecuaria, y he puesto en anaranjado en un rectángulo. El año es 20 de diciembre de 2016. En esa época ellos ya trabajaban con nanomateriales naturales, que son las arcillas, ¿no? Arcillas minerales como agentes nanotecnológicos naturales. Enseguida quiero mostrar esta diapositiva para hacer hincapié en la integración que debe existir entre el ambiente universitario y el ambiente industrial empresarial. Todos estos slides yo les voy a pasar y por favor, en la parte de abajo siempre pongo las referencias y solamente para ver cómo en Brasil, por ejemplo, trabajan muchas empresas en esta temática. Esta diapositiva para mostrar que esto ya en el año 2013, esto ha sido en el 2013, ellos han conseguido en la Universidad de Campinas, en la Unicamp, en Campinas, Brasil, a partir de nanopartículas de plata biofuncionalizadas con albahaca, han producido una solución para bañar frutas o productos, y estos duran fuera de la refrigeradora 15 días, ¿no? En fin, aquí una curiosidad, cómo podemos tener azúcar, nanoazúcar, ¿correcto? Nanoazúcar, entonces las papilas gustativas pueden tener podemos usar de 25 a 50% menos azúcar, y
nanopartículas de azúcar que han sido dopadas con drogas anticancerígenas que también pueden ser utilizadas como tratamiento. Aquí otra curiosidad son las nanopartículas de sal. Hay bastante información, están saliendo en los últimos 2 años, sobre el tratamiento natural con nanopartículas de sal para cáncer, ¿no? Entonces, en este slide vamos a ver los biosensores en el análisis de la calidad de los alimentos, y todo comienza por el agua, ¿no es cierto? Una estación de tratamiento de agua potable, una estación de tratamiento de residuos, los problemas ambientales de la basura, la falta de alcantarillado y desagüe en nuestras casas, el problema de esas aguas hervidas a veces utilizadas en la propia agricultura. Al final, el agua, el elemento principal. En este slide, nuevamente, los biosensores en el análisis de la calidad de los alimentos. Vienen las famosas lenguas electrónicas, las narices electrónicas, aquí en esta imagen a modo de referencia para analizar el vino tinto, uso de biosensores prácticamente. O sea, los biosensores, un conjunto, una familia de biosensores forman una lengua electrónica o una nariz electrónica, ¿correcto? Esa es la definición. Aquí tenemos un electrodo plano con nanopartículas magnéticas en algas, en soluciones de alga, se deposita encima del electrodo planar y este a su vez se inmoviliza por un imán, pues que son nanopartículas magnéticas y se pueden inmovilizar con un imán aquí en la parte de abajo, y esto nos permite detectar, por ejemplo, construir un biosensor herbicida, ¿no? Una aplicación de biosensores en el análisis de la calidad de los alimentos. Esta imagen nos permite ver, ya son electrodos planos hechos a base de papel de Kraft, ¿no? Que se pueden poner en las frutas y debidamente funcionalizados. En este caso, hay un fungicida llamado el carbendazim que está siendo muy utilizado a pesar de ser prohibido, pero este nanosensor, este biosensor puede detectar la existencia de ese fungicida en las frutas, por ejemplo. Bien, esta diapositiva nos muestra cómo el análisis convencional de alimentos dura entre 16 y 24 horas, 16 y 48 horas. Entonces, la necesidad del uso de los biosensores, que en algunos minutos nos puede detectar salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, herbicidas, pesticidas, fungicidas, inclusive metales pesados también, ¿no es cierto? Casi ya terminando, quisiera comentarles sobre el aspecto de la toxicidad. No todo lo que brilla es oro. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer es cuál es la naturaleza de las nanopartículas, cuáles son las características de los productos nano, procesos de fabricación envueltos, qué materiales son utilizados, qué desechos son producidos, son utilizados productos tóxicos en la elaboración de las nanopartículas, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando los productos nanos llegan al aire, al suelo y al agua? Entonces, en la parte final hay la Nanopolitox, es un proyecto europeo de la Comunidad Europea, y ha reunido un conjunto de científicos e ingenieros en Europa que están evaluando la toxicidad de los nanomateriales, ¿correcto? Entonces, existen muchas ventajas, la nanotecnología ha avanzado mucho, pero también en contrapartida hay que seguir haciendo el estudio de toxicidad de estos materiales. Mis consideraciones finales. La nanotecnología contribuye notablemente, marcadamente, a cambiar la naturaleza primaria de nuestros productos exportados, ¿correcto? Nosotros compramos casi todo, pero si nosotros en algún momento decidimos por establecer como política de Estado la ciencia y tecnología, y sea por qué lado venga la creación de un ministerio en ciencia y tecnología y su gestión,
¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tener centros avanzados en nanotecnología, en nanomateriales y todos aplicados al área de alimentos sobre todo, ¿no? Nosotros somos un país con dos vertientes, somos un país minero y somos un país exportador agrícola. Entonces, es importante que se consideren estas acciones como políticas de Estado, ¿no? Para que nosotros no seamos totalmente dependientes como somos hoy en día. Y los problemas a mitigar son claramente la alimentación, los relaves mineros, ¿no? Son más de 1.200 relaves mineros que tenemos en Perú. Yo me involucro a veces en algunos proyectos y termino entendiendo y sabiendo de algunos números. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de deforestación, depredación de especies, etcétera, ¿no? Entonces, termino de esta forma mi presentación y llano a cualquier pregunta que ustedes tengan por bien. Muchísimas gracias, doctor David César Ardiles Sarabia, con el tema nanotecnología aplicados en alimentos para humanos. Este importante webinar internacional virtual se viene transmitiendo en las diferentes plataformas de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a través del Teams, a través del Facebook institucional y también de manera presencial en el aula magna número 2 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Invitamos a los señores participantes de la plataforma virtual y a los participantes presenciales que deseen hacer sus preguntas, por favor, levantar su mano para cederles los micrófonos. Vamos a verificar en la plataforma virtual si hay algún participante. Pueden levantar su mano para hacer su pregunta respectiva. Bien, tenemos a un participante del público que se encuentra en el aula magna 2 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva para hacer su pregunta respectiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Agradecer al ponente por su magnífica exposición en cuanto a ese tema novedoso y muy interesante. Y bueno, tendría dos preguntas al respecto, ¿no? Con relación a lo que mencionó. En un inicio nos mencionó sobre medicamentos anticancerígenos, ¿no? Con base a que se podría utilizar lo que es, o se está utilizando lo que es la nanotecnología, ¿no? Mi pregunta es, considerando que esos medicamentos generan efectos adversos, devastadores en los pacientes con cáncer, ¿habría la posibilidad de utilizar la nanotecnología para minimizar dichos efectos adversos, ¿no? Si de repente habría algún estudio al respecto. Y bueno, aprovechando la confianza, mi segunda pregunta sería que también nos comentó sobre sus experiencias en cuanto al tratamiento de relaves mineros con la nanotecnología, ¿no? En todo caso, quisiera que nos amplíe un poquito más, ¿no? De qué manera se pudo trabajar y minimizar esta situación que afecta al tema alimentario. Gracias. Ya, gracias por sus preguntas. A ver, respondiendo a la primera, espero tener memoria para haber guardado las dos. En la primera pregunta, en relación al tratamiento de cáncer, por ejemplo, la primera hipótesis apareció con los nanoferrofluidos, los ferrofluidos magnéticos, cuando se cubrían de drogas anticancerígenas y se enviaban a través de la sangre y por campo magnético y por hipertermia se hacían los tratamientos. Esto fue hace unos 20 años. Desde entonces han aparecido nuevos tratamientos. Se sabe que una célula cancerígena, un tumor cancerígeno, aproximadamente con 40 grados Celsius, comienza a morir, ¿no es cierto? Y en esto de morir son cuatro, por la literatura hay cuatro formas más o menos hoy en día de tratar un tumor cancerígeno, una célula cancerígena o la muerte celular en realidad, ¿no? La muerte celular en general puede ocurrir por apoptosis, por necrosis y por fagocitosis. El cuarto tipo que la literatura muestra es
la muerte génica, ¿no? Cuando se interviene directamente modificando la estructura de la célula cancerígena. En este caso, por ejemplo, el último artículo, aquí, por ejemplo, a ver, en esta diapositiva nosotros verificamos que han sido, hay trabajos actuales, cero toxicidad, cero complicaciones utilizando nanopartículas de sal, ¿correcto? Y el principio de funcionamiento es que estas nanopartículas de sal entran en las células por endocitosis, modificando la osmolaridad de la célula cancerígena, y que la muerte, entre comillas, la muerte de las células cancerígenas y por ende del tumor, se da por un tipo de muerte inmunogénica, un poco diferente de la apoptosis, de la necrosis y de la autofagia, ¿no? Autofagía. Entonces, que son los otros tres tipos de muerte celular. Entonces, claro, hay nanopartículas, los tratamientos cancerígenos que tenemos hoy en día, todos ellos tienen sus contravenciones. En los últimos artículos, estos que menciono yo, y este material yo les voy a hacer llegar, indican que cero toxicidad, ¿no? Eso respondiendo a tu primera pregunta. Entonces, en relación a tu segunda pregunta, yo no he trabajado con el tratamiento de los relaves mineros. Lo que yo he hecho, lo que yo hago, es ayudar a quien trabaje en los relaves mineros a calcular, a medir, a monitorar metales pesados, ¿no? Por ejemplo, en los relaves, ¿no? A pesar de que los relaves mineros son, entre comillas, técnicamente son legales, ¿no? Una vez que has trabajado en la mina y se reserva un área para tratamiento, ¿no? De los lodos, ¿no? Los relaves mineros son los lodos, ¿no? La sedimentación de los lavados minerales. Entonces, en esa parte yo no tengo experiencia en cómo bueno, es complicado, es complejo, ¿no? Es ambiental. No es tan fácil hacer la remediación de los relaves mineros. Lo que yo hago es solamente ayudar a monitorar. Sí, solamente para terminar. Ese monitoreo se hace a partir de bionanosensores, de sensores electroquímicos, ¿no? Que permitan medir, ¿no? En partes por millón el nivel de los metales pesados o otros materiales que ambientalmente no comprometen, ¿no? El ecosistema. Doctor David César Ardiles Saravia, muchísimas gracias por su ponencia en este importante evento. A continuación, señores participantes del Aula Magna 2, señores participantes de la plataforma Teams y del Facebook institucional de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, vamos a culminar este importante evento. Primero, agradeciendo la ponencia del doctor David César Ardiles Saravia por su brillante participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Palabras de clausura. Recibe usted el aplauso de este público presente en el aula virtual y también de los amigos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Palabras de clausura de este importante evento, avances de la investigación en la ingeniería de industrias alimentarias. Doctor Raúl Natividad Ferrer. Fuerte las palmas, por favor. Muchas gracias. Dicen, todo lo que inicia tiene un final. ¿Cuánto nos gustaría seguir continuando con estos temas de trascendencia, no solamente para nuestra universidad, sino a nivel nacional e internacional? Muy reconocido y muy agradecido a cada uno de nuestros ponentes. En este caso, al doctor David Ardiles, quien ha tenido una magnífica exposición el día de hoy y mucha visión para poder reflexionar. Igualmente, del doctor
Wilson Castro Silupú. Él desde la Universidad Nacional de Frontera también hizo llegar su experiencia que vienen trabajando como profesor investigador. El doctor Ardiles desde Francia. Igualmente desde Brasil nos acompañaron el doctor José Archeri Ramírez, igualmente el doctor Johnny Vargas. Nuestros sinceros agradecimientos a cada uno de ellos. Igualmente agradecer al equipo que ha hecho posible esta magnífica disertación del webinar internacional virtual. Igualmente, nuestro saludo y agradecimiento a las autoridades que también nos brindaron sus facilidades y a cada uno de los participantes, tanto presenciales, virtuales y también por la red social, el Facebook de nuestra Universidad Nacional Agraria de la Selva. Con estas palabras, damos por finalizada el webinar internacional virtual, avances de la investigación en la ingeniería de industrias alimentarias, realizado en el marco de los 49 años de funcionamiento de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Muchas gracias a cada uno de ustedes y un gran abrazo para todas las personas que nos han sintonizado y han podido llevar gratas experiencias y también con mucha reflexión que tenemos que seguir trabajando en temas de investigación. Como ya alguien dijo, tenemos que ser una universidad ya de tercera generación. Tenemos que apuntar hacia ello. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los participantes. Gracias nuevamente. Finaliza de esta manera el evento Avances de la Investigación en la Ingeniería de Industrias Alimentarias. Muchas gracias a los participantes de la plataforma virtual, al público presente. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes.